Vamos a estudiar lo más básico de manipulación de datos con MongoDB. Bueno, como comentaba hace un momento, en el vídeo anterior, MongoDB tiene bases de datos y dentro de bases de datos hay colecciones, que son conjuntos de datos, donde son almacenes donde vamos a meter nuestros documentos de datos. Los documentos son objetos JSON que definimos y que se almacenan en la base de datos. Podemos saber qué colecciones hay en una base de datos cualquiera escribiendo show collections. Bien, en este caso nos da system indexes y test. Aparte de poder hacerlo desde la línea de comandos, existen algunas herramientas interesantes en el mercado que nos facilitan bastante la vida. Por ejemplo, una que tengo aquí instalada es MongoView, que tiene una versión gratuita o una de pago, que es bastante barata. Lo tenemos aquí en mongoview.com, ¿vale? La gratuita tiene algunas limitaciones bastante básicas, pero la de pago vale $35 nada más, con lo cual es bastante interesante porque ofrece un montón de cosas. Y lo que nos ofrece es una interfaz gráfica para trabajar con MongoDB. Entonces, bueno, me voy a conectar aquí al servidor local y como vemos tenemos un árbol, se parece mucho a lo que tenemos en MySQL, en un SQL Server, donde podemos ver las bases de datos y, por ejemplo, en nuestro caso, en la base de datos test, podemos desplegar y ver que tenemos pues una colección que se llama test, que tiene 0 elementos en este momento, ¿no? Bueno, entonces, desde aquí, gráficamente podemos ir viendo lo que ocurre con la base de datos, manipularla, hacer consultas, un montón de cosas. Entonces, voy a dejar esto abierto para luego ver los resultados de lo que hacemos desde la consola, desde aquí, y poder comparar en ambos casos, que es la manera de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, voy a definir una variable JavaScript. Por ejemplo, le voy a llamar cliente1 y voy a guardar un objeto JSON que va a tener un nombre. Le voy a llamar, pues, José Manuel. Vamos a representar clientes con este objeto, ¿vale? Con este tipo de objetos. Pues le pongo un nombre, le pongo unos apellidos. Como vemos, es un objeto JavaScript normal y corriente. Bien, y con esto defino un objeto que va a ser un dato que queremos guardar. ¿Cómo hacemos para guardar en la base de datos? Bueno, estamos en la base de datos test, que es la base de datos actual. Lo podemos comprobar escribiendo db. Y vamos a querer guardar este tipo de dato, que van a ser clientes, dentro de una colección que le vamos a llamar clientes. ¿Cómo hacemos? Bueno, muy sencillo. Estoy en la base de datos test, escribo el nombre de la colección, por ejemplo, clientes, que todavía no existe, ¿vale? Pero que al mencionarla por primera vez y hacer algo con ella, insertar un dato, se va a crear, ¿no? Entonces, escribo test clientes y ahora utilizo la función insert, que sirve para insertar datos en la base de datos MongoDB. Y lo único que hago es pasarle el cliente, en este caso el objeto cliente, que es el que acabo de crear. Si hago esto, perdón, me he olvidado de poner db, que es el atajo a la base de datos actual, ¿vale? En la base de datos actual, en la colección test, perdón, en la colección clientes, que es la que quiero crear, voy a insertar al cliente 1. Bien, no me devuelve ningún error, ahí está. Si ahora me vuelvo aquí a la interfaz gráfica y refresco esto, vemos que en las colecciones ya tengo una nueva colección que se llama clientes con un elemento. Si la abro y le doy a ver, vemos que aquí tengo el cliente que acabo de crear. Se le ha generado un ID automáticamente y tiene de nombre José Manuel y de apellidos Alarcón. Lo puedo ver en forma de tabla, muy parecido a como lo veríamos en una base de datos relacional, o incluso en forma de texto, con lo cual incluso puedo copiar aquí y llevarme esta información a algún lado, porque esto es JavaScript puro y duro, ¿vale? Fijémonos también que en el caso de esta herramienta de MongoView, en la parte de abajo tenemos lo que se llama el Learn Shell, que es muy interesante porque todo lo que hagamos aquí, como por ejemplo en este caso sacar una lista de registros, me va a mostrar las instrucciones que utiliza en la parte de abajo, de manera que puedo ver exactamente qué ha hecho. En este caso ha usado la función find para encontrar todo el contenido de la base de datos y lo ha limitado a 100 resultados. Yo solo puedo repetir aquí, desde la consola. Puedo poner db clientes.find y me va a devolver todos los contenidos de la colección clientes en este caso, ¿no? Si defino otro cliente, bueno, de hecho lo puedo insertar sin definir una variable, puedo poner db clientes insert y dentro del insert defino un objeto directamente, puedo poner nombre, pues por ejemplo Eva y apellidos,
pues López. Vale, haciendo esto, acabo de insertar un nuevo cliente dentro de la base de datos. Veis que ahora tengo dos, tengo el de antes y el que acabo de introducir ahora. También puedo utilizar la función find_one, que me busca solo el primer registro que cumpla las condiciones. Luego ya estudiaremos con más calma que dentro de find puedo establecer filtros de manera que me devuelva solo determinados registros, etcétera. Pero por ejemplo, ahora tengo dos registros, si solo quiero obtener el primero de ellos, puedo escribir dbFind_one y me saca el primero. También puedo buscar uno concreto simplemente pasándole un parámetro con una búsqueda que quiero utilizar aquí. En este caso, por ejemplo, le quiero decir que me encuentre todos los que tienen como nombre Eva y tiene que ser exacto. Si le pongo la E minúscula, por ejemplo, no me encontraría a nadie. Le doy y ahí está ese registro, ¿no? Por ejemplo, si pruebo a cambiarle la E y ponerse la minúscula, no me encuentra nada. O incluso, si la dejo como estaba, pero esto es case sensitive, es decir, depende de mayúsculas y minúsculas. Si le pongo nombre mayúscula, no hay ningún objeto que tenga esa propiedad y tampoco me lo encuentra. Lo interesante de MongoDB es que aquí podemos guardar todo tipo de información y realmente no tienen por qué tener la misma estructura. Aquí, en este caso, he metido la misma estructura, tienen un campo nombre y un campo apellidos y se llaman igual, pero no tendrían por qué tener la misma estructura y podrían estar todos guardados aquí. Normalmente vamos a tender a que tengan la misma estructura, pero no estamos limitados. Si mañana queremos añadir un campo nuevo, no hay ningún problema, se añade y ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía definido mi variable cliente1, ¿no? Si ahora le añado una propiedad, además se la puedo añadir directamente desde aquí. Le puedo poner, por ejemplo, alta, que sería la fecha de alta del cliente, y le asigno un valor de la fecha actual, new date, por ejemplo. Vale, ahora ya tenemos el cliente1, que tiene el nombre, los apellidos y esta nueva propiedad que se llama alta, y lo quiero actualizar en la base de datos. Bueno, pues lo que puedo hacer es db clientes update, le digo cómo quiero actualizar. Normalmente lo buscaré a través de la clave del registro que quiero actualizar, pero no tiene por qué ser siquiera a través de la clave. Puedo utilizar una búsqueda como la que hice hace un momento, por ejemplo, nombre José Manuel, que es este registro en concreto, ¿no? De esta manera, con este objeto JSON defino cómo quiero localizar al objeto y ahora indico cómo lo quiero sustituir. Pues lo quiero sustituir por el valor que tengo en cliente1. Hago esto, me lo ha sustituido y si ahora vengo aquí, voy a venir aquí porque es más rápido, vemos que mi primer cliente, tiene el nombre y los apellidos y además ahora ya tiene también la propiedad alta. Si quisiera eliminarlo, bueno, pues solo tengo que utilizar el método remove. Si lo voy a escribir así para no tener que volver a escribirlo. Vale, si aquí en vez de un update hago un remove y le paso una condición para localizar ese registro que quiero eliminar, hago así y me lo he eliminado. Si vengo aquí vemos que solo tengo un registro que es el segundo que metí antes, no este primero. Entonces, de esta manera podemos hacer las operaciones más comunes, que son la inserción, o sea, el alta, la actualización y el borrado de registros. Y también, por supuesto, la lectura con el método find o find_one. Es decir, tenemos las 4 operaciones CRUD básicas que necesitamos en cualquier base de datos.